Buenas tardes, hermanos. Vamos a seguir estudiando qué es la adoración, el concepto de la adoración, que es muy importante. Sabemos que el concepto de la adoración es sinónimo o igual a ser salvos. Y debemos de recordar algo importante. Dios, al crearnos, en su principio, y el principio era que todo le adorara. Sabemos que a la caída del hombre, al pecado, cuando entró en el hombre, cuando entró en el Adán, todos cayeron y dejamos de hacer nuestro objetivo fundamental. Pero Dios hizo un plan para redimir a un grupo y que volviéramos otra vez, hermanos, a adorar a nuestro Dios, a que volvamos a nuestro origen. Dios, cuando creó a Adán y Eva y creó al mundo, lo hizo para que todo esté delante de su presencia en adoración. Ese es el objetivo de la creación. Ese es el objetivo fundamental por lo cual nosotros fuimos hechos. Y vemos que en su plan soberano, cuando cae el hombre, entra el pecado, hace el mismo plan para redimirnos. Entonces todos aquellos que son redimidos son los que le adoran. Y quiero leer y empezar otra vez en el versículo base para que podamos entender. En Juan 4, Dios es espíritu. Juan 4, versículo 24. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermanos, primero vemos el primer principio. Dios que es espíritu. Por lo consecuente tenemos que entender algo. ¿Quién es Dios? En ese conocimiento, en ese entendimiento podemos nosotros adorar. En ese principio, cuando nosotros estamos entendiendo que Él es Dios y el cual es espíritu, hay un atributo fundamental el cual nos está expresando ahí. ¿Cuál es, hermanos? Que Dios, por ser espíritu, ¿dónde está? En todas partes. Y no solo en todas partes, sino lo sabe todo. Entonces, hermanos, este es un principio por el cual Él busca a esos verdaderos adoradores. ¿Cómo? En espíritu. Por lo consecuente, cuando nosotros estamos adorando a Dios en espíritu, lo debemos de adorar todo el tiempo. Porque si Él es espíritu, Él no puede estar confinado en ningún lugar. Hemos visto, hermanos, en este principio, algunas características y algunos atributos de nuestro Dios. En esta noche vamos a ver un atributo, no en su profundidad, jamás como lo hemos entendido, nunca vamos a entender la profundidad del entendimiento que Dios es espíritu, el cual lo sabe todo y está en todas partes, pero vamos a intentar ver qué nos dicen las Escrituras para que nosotros podamos adorar en verdad a ese Dios que es espíritu. Cuando nosotros estamos hablando que Dios es espíritu, tenemos que entender estos principios. Por lo consecuente, que Dios está en todos lados, en todo momento, eso significa que para Dios nada es escondido. Eso es un principio, que para Dios nada es escondido. Por lo consecuente, estamos entendiendo que nada le es oculto, todo lo conoce, todo lo sabe, y eso que involucra todo lo que es creado en el cielo, en la tierra y en el infierno. Dios conoce todo. Y por eso, hermanos, es importante que adoremos a Dios en base a ese entendimiento. E incluso a Dios no se le escapa nada. ¿Por qué? Porque Dios, como es espíritu, está en todos lados. Por lo consecuente, existe en todos lados. Y quiero que tú vayas a Daniel. Veamos Daniel 2, versículo 22. Daniel 2, versículo 22. Muy bien. Vean, como Dios es espíritu, hermanos, Él revela la profundidad y lo escondido. Y conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Entonces, este es un principio. A Dios no se le escapa nada. A Dios todo lo tiene en su atención. No es como nosotros, hermanos. Un momento que nosotros nos distraigamos manejando, ¿qué tenemos? Un accidente.
A Dios no se le ocurren accidentes, porque todo lo tiene según a su atención. Nada le es escondido, no hay nada que pueda, incluso por su conocimiento y porque Él es espíritu, olvidar. Dios tiene todos los detalles mínimos de cada circunstancia, de cada momento en nuestras vidas. Entonces, hermanos, tenemos esa advertencia y ese entendimiento de quién es Dios. Y tenemos que entender que Dios es espíritu y solo en espíritu podemos adorar de manera verdadera. Ahora quiero que vaya y empecemos en Primera de Crónicas 28, versículo 9. Primera de Crónicas 28, versículo 9. Primero, hermanos, este es un consejo que le da David a su hijo. Y es cuando le va a entregar el reinado. Es cuando él ya va a dejar el reinado. Entonces es el mejor consejo que nosotros podemos entender. Es el mejor concepto incluso que tú le puedes dar a un hijo. Es el mejor concepto el mejor consejo, que realmente podemos adquirir, que podemos formar en parte de nuestra vida, hermanos. Y este mejor consejo que él le da, que él está diciendo, conoce a tu Dios. Y cuando lo conozcas, sírvele con agrado y con un corazón perfecto. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué le demanda eso? Porque Jehová escudriña los corazones de todos. Entonces, hermanos, aquí David le está diciendo, ¿tú quieres que te vaya bien en la vida? Conoce a Dios, busca a Dios con un entendimiento claro, con un entendimiento perfecto, con un entendimiento según a quién es Dios. Y esto es fundamental, hermanos, porque después que le dice, sírvele. ¿Y cómo, hermanos? Con agrado, con un corazón que realmente está delante de Dios. ¿De qué manera y cuándo? Todo el tiempo. Entonces ese es el mejor concepto que nosotros podemos darle a un hijo, a una persona y a nosotros mismos en nuestro corazón. Y ojalá, hermanos, que este sea un principio como padres, como cabeza. Es el mejor consejo que podemos dar. Porque si tú me estás entendiendo realmente, nada puede ser oculto delante de Dios. Dios ve nuestros corazones, Dios ve nuestros sentimientos, Dios ve nuestras emociones, Dios ve realmente cómo le servimos y cómo le adoramos a ese Dios. Y ahora quiero que tú vayas a 2 de Tesalonicenses. Leamos capítulo número 1, versículo del 7 al 8. 2 de Tesalonicenses 1, del 7 al 8. Hermanos, vea, rechazar el Evangelio, rechazar la palabra de Dios, rechazar el conocimiento de Dios tiene grandes consecuencias y son consecuencias nefastas. Entonces, hermanos, debemos de entender, este Dios es soberano. Y Dios realmente evalúa nuestros corazones, evalúa nuestros pensamientos, evalúa nuestras intenciones, nuestros deseos en nuestros corazones. Y si no son conforme a la palabra de Dios, conforme al Evangelio, gran retribución Él lo hará. Entonces, hermanos, vean la consecuencia de una gran retribución a un gran Dios. Y quiero que veas esa consecuencia y que pensemos en esa consecuencia como es. Vamos a Hebreos y quiero que tú vayas al capítulo 4, versículo 13 de Hebreos para que podamos comprender la consecuencia y quién es ese Dios. Entonces, hermanos, este es el punto. Si desobedecemos el Evangelio,
¿quién se da cuenta? Y vean lo que dice la omnisciencia de Dios, el que lo ve todo y lo sabe todo. Dice que delante de Él todas las cosas como están, desnudas. No hay nada oculto delante de Él. No hay nada en el cual nosotros podamos escondernos y hacer nuestros pecados, nuestros deseos. Delante de Él las cosas están abiertas y desnudas, hermanos. Este es nuestro Dios. Entonces, hermanos, vemos nosotros del lado negativo y también asimismo el del lado positivo. Si tú tienes un buen consejo de Dios, ¿de qué sos librado? Del juicio de Dios. Sos librado del juicio de Dios, por lo cual, si tú estás entendiendo, es el mismo consejo que le dio al salmista a su hijo. Que tuviera temor. Entonces, un buen consejo y un buen entendimiento de la palabra de Dios nos da temor, el cual nosotros debemos de adorar ¿cómo? Con temor y reverencia. Y esa es la actitud de un buen creyente. Cuando tú entiendes que Dios lo ve todo, está en todas partes y en Él no hay nada que tú le puedas ocultar, e incluso tus pensamientos, que son los más íntimos. Cuando nosotros fabricamos esas ideas, donde incluso pueden ser en nuestras camas, en nuestras intimidades, en lugares donde nadie puede llegar, en tu momento de privacidad, diría el mundo, ¿no? En tu momento de libertad, estás enfrente de Dios y Dios está discerniendo tus pensamientos, Dios está viendo tus intenciones de tu corazón. Delante de Él no hay nada, todo está abierto, todo está desnudo y Él es el que está realmente recopilando información para en ese momento en el cual todos vamos a estar delante de Dios, entregar cuentas. Ese es un buen concepto de Dios. Por lo cual, si tú te recuerdas que son los verdaderos adoradores, que llegará a conocer a quién, al Padre, que ese verdadero adorador va a entender quién es Dios. Por lo consecuente, vamos a vivir delante de Dios y vamos a tener una vida de adoración conforme a lo que Él demanda, conforme a lo que Él dice. Entonces, hermanos, si usted está llevando la fórmula de Dios, ¿cuál es la fórmula de Dios en este momento? Él quiere que tú lo conozcas y de manera real, vívida y esencial. ¿Para qué? Para que no peques. Porque Él detesta el pecado, Él odia el pecado, Él no ama el pecado, por lo cual todas las cosas, cuando tú llegas a entender cómo actúas, con temor y temblor en tu vida, vives con esa conciencia, vives despierto ¿de qué? De tu naturaleza caída y de tu nueva naturaleza, que es tu alma, que ha sido redimida para hacer buenas obras. Ese es el poder transformador. Cuando tú estás entendiendo y estás comprendiendo que realmente nada es escondido para Dios, nada le es oculto, todas las cosas son manifestadas frente a Dios, desnudas. ¿Qué cosas? Los cielos, la tierra, el infierno, y cada una de esas cosas sabes que debes de tener un comportamiento según a la voluntad de Dios. Entonces, esos son los verdaderos adoradores. Esos son los verdaderos adoradores que Dios está buscando, que Dios anhela. Que tú lo conozcas entonces como, hermano, en espíritu. En espíritu. Y que entiendas que no hay que confinar a Dios en un espacio, en un tiempo, porque Dios no tiene un confinamiento como tú y yo, en un espacio y un tiempo. Él no tiene un lugar donde vivir como nosotros. Nosotros tenemos una morada y en la morada es nuestro lado en donde estamos existiendo y es nuestra dirección de nuestras casas. Dios no tiene una morada. Entonces quiero que tú vayas entendiendo a qué Dios adoras. No debemos de confinar a Dios de una manera. Entonces, conocer a Dios, ¿cómo es conocerlo, hermanos? Y sabe que es el Espíritu eterno, porque la eternidad existe en Él, por lo cual nosotros estamos confinados también en otra cosa. ¿Cómo se llama lo que nos mata? El tiempo. Me mató el tiempo, ya no pude hacer nada más.
No me alcanzó el tiempo. No he terminado de hacer estas tareas porque no me alcanzó el tiempo. No llegué a cumplir la tarea porque el tiempo no me alcanzó. Entonces, hermanos, es Dios, el cual es el Dios eterno, por lo consecuente no se puede confinar en nada, ni en el mismo tiempo. Él es atemporal. Entonces, ese es el Dios. Y cuando nosotros conocemos a Dios, porque este es un conocimiento, y esto te da intimidad, hermanos. ¿En qué participas? En su naturaleza, en su vida. Su naturaleza entonces eterna, en su naturaleza divina, en su naturaleza que el cual da la vida y el cual no está confinado en nada. Por lo consecuente, eso es maravilloso para ti y para mí. En esa naturaleza nosotros podemos existir, podemos entender, y quiero que vayas a Juan, capítulo 17, versículo 3. Entonces, cuando tú empiezas a conocer a Dios, que Él es espíritu, el cual es su omnisciencia y omnipresencia, la cual es un atributo, ¿qué estás haciendo? Según Juan 17, versículo 3. Leamos. Amén. Estamos conociendo la vida eterna cuando tú conoces a Dios. Cuando tú entiendes que Dios no está confinado a nada y Él es que infinito, omnisciente, omnipresente, el cual estás conociendo al único Dios verdadero. Eso es maravilloso, hermanos. Esto es hermoso. Qué gran maravilla la que nosotros estamos entendiendo. Estamos entendiendo el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio, hermanos? Lo que predicaba Juan. Arrepentidos, arrepentidos, que el reino de los cielos ha venido. Eso es el Evangelio. Que nos arrepintamos y entendamos que vivimos delante de la presencia de un Dios santo todo el tiempo. Y esto es hermoso, hermanos. Esto es sabiduría divina la que estamos recibiendo de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que tú vayas y veas conmigo la hermosura de nuestro Dios. Y vayas a Proverbios, capítulo 2, versículo 2 al 5. Proverbios 2, del 2 al 5. Amén. Empecemos el conocimiento y empecemos con la sabiduría. ¿Qué te demarca la sabiduría en el versículo 2? ¿Qué te marca el conocimiento del versículo 5? Muy bien, te demarca y te dice, cuando seas viejo y tengas muchas experiencias, vas a ser sabio y vas a tener mucho conocimiento. No te está marcando el tiempo. No importa la edad que tú tengas. Tú puedes ser sabio de muy joven, pero ¿dónde está la sabiduría, hermanos? Dice que es el temor a Jehová, es el conocimiento a Jehová. La sabiduría verdadera viene en base al conocimiento de Jehová. Muy bien, hermanos, hoy en esta noche tú estás recibiendo sabiduría. ¿Por qué? Porque si estás entendiendo que Dios está en todos lados y conoce todo, e incluso enfrente de Él se desnuda todo pensamiento, no hay nada para limitar tu pensamiento con Dios, que te está librando del juicio. Por lo consecuente, entonces entenderás el temor a Jehová. Hay una reverencia. Hay un temor cuando tú entiendes que Dios es omnisciente, está en todos lados y tú empiezas a luchar con tu carne. Estás comprendiendo la inteligencia verdadera, estás teniendo prudencia, y el cual cuando tú empiezas a escudriñar la palabra de Dios y a aplicarla, ¿cómo la estás buscando? Con esfuerzo, porque dice ahí, si como la plata la buscares, hermanos, es que esa es la verdad. ¿Cómo debo yo de guardar estos tesoros? Luchando, peleando con mi carne. Acuérdense en el otro estudio en que llevamos, ¿cómo yo debo de vivir una vida victoriosa en Cristo, hermanos? Peleando con mi carne. ¿Cuándo?
todo el tiempo. No importa si no realmente vamos a terminar luchando con nuestra carne hasta el hecho de nuestra muerte. Incluso, hermanos, esa carne, ese pecado se va a aferrar a tu alma y te va a querer dar temor cuando mueras. Por eso hay un gran temor, porque la carne no quiere morir. Entonces, hermanos, hasta el hecho de la muerte nosotros vamos a luchar con la carne. Él no va a querer dejarte ir, pero tú debes de tener siempre guardada la esperanza en base al mandamiento de Jehová y guardarlo. Por eso dice, haciendo estar atento. ¿Qué cosa? Tu oído a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como al tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces, hermanos, para que nosotros seamos sabios realmente, no importa entonces aquí la edad, importa cómo guardas los mandamientos de Jehová. Allí está la sabiduría verdadera. No nos está diciendo, hermanos, estudia mucho. Saca doctorados, profesionalízate en el mundo. No, al contrario, busca la palabra de Dios, busca la sabiduría. Muy bien, hermanos. Es un atributo hermoso, porque si Él está en todos lados y conoce todo, no hay error en Él. No hay que estudiar, sino de Él emana el conocimiento, de Él emana la sabiduría y de Él emana toda la existencia del universo. Entonces, hermanos, quiero que tú vayas a Éxodo y quiero que recuerdes ese mandamiento. Éxodo 20, versículo 4. Éxodo 20, versículo 4. Hermanos, este mandamiento es tan claro. Dice que no te harás imagen. ¿Por qué Dios le dijo que no te harás imagen? Porque Él es invisible. No puedes tener una imagen o algo comparativo a algo que se parezca a Dios, porque Dios es espíritu. No puedes limitar a Dios a algo o confinar a Dios a algo según a los elementos creados. Tú no puedes crear a Dios y decir Dios está en las nubes, Dios está en los árboles, Dios está en esa roca. No puedes confinarlo porque Dios es eterno, Dios es infinito. Ahora dime tú cómo puedes dibujar un infinito, no el signo, ¿ah? No, ¿cómo dibujarías tú el infinito? Como un buen artista dibujaría, las estrellas son infinitas. No, tienen un número limitado. ¿Los cosmos pueden ser infinitos? No, tienen un número limitado. Porque lo demás son hipótesis. Entonces, hermanos, no podemos confinar a Dios en algo, no podemos limitar a Dios en algo, no podemos volverlo a un elemento creado, hermanos. Esto es imposible, porque Dios es infinito. Y vean lo que es infinito, por lo cual Él está en todos los lugares. Quiero que vayan a Deuteronomio 5 y leamos el 8 al 10. Deuteronomio 5, del 8 al 10. Entonces, hermanos, aquí vemos algo tan claro. Vean lo que le demanda al pueblo de Israel. Acuérdense que en este momento le da la ley a Moisés. ¿Por qué? Porque los judíos se habían vuelto religiosos. Hacían sacrificios y sacrificios, que él está diciendo, no, yo no quise que me confinaran a sacrificios. Yo no quise que me confinaran a sus fiestas solemnes. Yo no quise que me confinaran. Esos solo eran simbolismos. Por eso le dice, no tendrás dioses según a qué, a lo que es creado. No vas a hacer algo de una escultura.
alguna cosa que está arriba de los cielos, ni abajo de la tierra, ni de las aguas, ni debajo de la tierra. Y no te inclinarás a ella, ni le servirás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Entonces, hermanos, vemos que Dios desde ahí en su omnisciencia y que está en todas partes, está realmente diciendo al pueblo de Israel, no me limites a nada. ¿Por qué? Porque yo soy el infinito. Yo soy el eterno, no lo hagas. Entonces, hermanos, este es un principio. Mucho de la adoración que ahora nosotros tenemos puede ser bien intencionada, bonitas letras y todo lo demás, pero muchos de ellos no están en la fórmula ni de la voluntad de Dios. Porque si usted oye que cantan, son canciones sentimentales como Dios, como un amiguito, un hermanito, un papito. No, Dios no es como un amiguito, Dios no es como un papito, Dios es eterno e infinito. Eso es lo que está diciendo. Entonces, hermanos, debemos de entender esa verdad. No debemos de ser sentimentalistas, debemos ser realistas. Y eso me va a dar un sentimiento correcto de la voluntad de Dios. Por eso dice que nosotros debemos de conocer a nuestro Dios, que es espíritu, y debemos de conocerlo en verdad. Este es el principio y son dos fundamentos esenciales. ¿Para qué? Para que nosotros adoremos a nuestro Dios. Entonces, si tú estás entendiendo y vamos conforme a la voluntad de Dios, el conocer a Dios y entender a Dios es el producto entonces ¿de qué? De la sabiduría verdadera. Es el producto de la sabiduría verdadera. Un hombre es sabio en la medida que entiende quién es Dios. Hermoso, hermano. Un hombre es sabio mediante que entiende quién es Dios verdadero. Eso es lo que estamos entendiendo. Dios, incluso si tú estás comprendiendo, Dios quiere que nosotros conozcamos. Él nos esconde. Él realmente, si tú estás entendiendo, Él se ha revelado. Él no está jugando a las escondidas. Él no está jugando a ver si le atinan estos. Realmente, Él nos está ocultando. Él se está revelando a todos para que le conozcan. Estamos conociendo entonces a ese Dios que es inmutable, que su omnipotencia es el cual nos sostiene. Y vamos a examinar en esta introducción que estamos dando a la omnipresencia. Por lo cual su omnipresencia es porque Él es espíritu. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos comprendiendo, nosotros no podemos tratar de limitar a Dios. En el Antiguo Testamento yo quiero que tú veas conmigo que los judíos sentían que el Dios real habitaba simplemente ¿en dónde? Entonces, en el templo. Por lo consecuente, hermanos, si usted observa al pueblo de Israel, ¿cuál fue su pecado? Un mal entendimiento de Dios. Y no solo un mal entendimiento de Dios, porque Dios sí se había revelado frente a ellos, sino porque ellos no quisieron escuchar a Dios. No quisieron realmente entender quién era Dios. Por eso tenían mal la comprensión de quién era Dios. Acuérdense, el templo que era un simbolismo de la presencia de Dios, que Él no habitaba ahí en su plenitud, simplemente era un simbolismo. Y las personas de esa sociedad tenían a pensar que Dios estaba lejos, en lugar celestial, aparte de este mundo. Pero Dios no puede ser limitado en algún lugar. Dios está en todas partes, en todo tiempo, porque es omnipresente. Y quiero que vayas a Jeremías 23 y leamos Jeremías capítulo 23 y leamos el 23 y 24. Jeremías. Muy bien, hermanos. Vea, dice, ¿no soy yo Dios de muy lejos? Definitivamente son preguntas retóricas. ¿Y cuál sería la respuesta ahí? No, Dios no es Dios de lejos.
Y Dios no está solo en un lugar. Dios a nada se le esconde. Él llena todo, dice Jehová. Él llena los cielos y la tierra. Entonces, hermanos, no podemos confinar a Dios en un ídolo. No podemos construir un lugar donde sea el lugar de adoración. Dios está en todos lados, por lo consecuente, nosotros lo adoramos ¿en dónde? En todos lados, en todo tiempo, en todo momento en mi vida. Esa es la idea, entonces, hermanos. Y acuérdate, ahora la diferencia ¿cuál es? La idea pagana es esa. Esa es una idea pagana, hermanos. Esa es una idea pagana. Eso es una idea que realmente una persona no ha entendido quién es Dios. Lo confina a un lugar en un momento. E incluso es triste, hermanos, en la actualidad, porque hay creyentes que lo confina a un lugar, siendo cristianos evangélicos, que lo confina a un momento, que lo confina a un día. Y eso no es así. Y esa es una idea pagana que existe en su mente. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque eso lo lleva a pecar durante la semana. Y creen que pecando toda la semana y un día que vayan a la iglesia lo pueden ir a adorar. No. Es una farsa. Es un falso pensamiento de quién es Dios. Entonces, hermanos, no sé si tú te recuerdas. Quiero que vayas a esto para que sea mucho más práctico y veas las ideas paganas. Y hay personas que así piensan. Quiero que vayas a 1 Samuel. Vayamos a 1 Samuel y veamos el capítulo 5. 1 Samuel, capítulo 5. En ese capítulo empecemos y leamos del 1 al 3, del 1 al 5. Entonces, hermanos, vemos ahí los filisteos, ¿no? Paganos. Pensaron que al robarse el arca que habían adquirido a Dios, y ya le quitamos a Dios, a ese su Dios israelita. Pero ¿qué nos vemos nosotros en esa manifestación? El poder de Dios. Ellos pensaron que habían tenido al Dios verdadero en ese momento y dijeron, bueno, aquí ya resolvimos nuestras vidas y vamos a tener a los dos dioses juntos. Y vemos con las lecturas que llevamos, Dios cómo es celoso. ¿Y qué hizo Dios? Una manifestación de su poder y una manifestación donde dice, ustedes no me pueden capturar, ni me pueden encajonar con nada ni con nadie. ¿Y qué hace? Bota la estatua y luego lo recogen, le quitan las manos y vuelve otra vez a botar la estatua. Entonces, hermanos, quiero que tú entiendas este principio. Este es fundamental, hermanos. Porque muchas veces oramos, pero no entendemos esa palabra porque tal vez lo hacemos de manera presurosa. Y no debemos de leer la Biblia de manera presurosa. Quiero que tú vayas a Mateo. Mateo 6, versículo 9. Mateo 6, versículo 9. Muy bien, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a orar de esta manera. Padre nuestro que está donde en los cielos. ¿Y cómo te lo imaginas tú? Allá distante. No, hermanos. Porque no lo leemos como está en plural. En los cielos. ¿Eso qué significa? Que abarca todo. Que abarca la bóveda que nosotros vemos. Que abarca el universo. Y que no solo el universo abarca donde Él está. Entonces eso abarca todos los cielos.
Eso abarca todo el universo y eso es lo que está diciendo ahí en su omnisciencia. Dios está en todos lados, está diciendo. Tú que abarcas todo. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. No pensemos que cuando nosotros estamos orando, en ese momento vamos a estar a la presencia de Dios. Estamos en la presencia de Dios ahora. Por eso el creyente puede orar delante de la presencia de Dios. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Porque todo el tiempo estás en la presencia de Dios, porque Dios abarca todo, porque Dios es espíritu. No lo puedes confinar en un lugar. No imagines que Él está sentado en un trono allá, lejos, distante, viéndonos a través de una bola de cristal. No, Él te está viendo en el presente. Él está en este momento y Él sabe incluso cuánta atención estás poniendo a su voz. Él lo examina todo, todo está delante de Dios desnudo, completo. Entonces, hermanos, esto es lo que pensaban los filisteos, un Dios distante. Y hay que ir a la iglesia o hay que orar para que llegue hasta allá como una forma de telepatía, como ondas. No, Él está frente a ti cuando tú oras. Él está en ese momento allí y así también en ese momento está en todo el mundo. Y Él está en todas las oraciones de todo el mundo y Él está conociendo todo al mismo momento de sus hijos y no solo de sus hijos, sino de toda la creación y de todo ser humano. Él es Dios. Y nosotros no podemos confinarlo a lo que nosotros pensamos como lo hicieron los filisteos. Ellos nunca llegaron a entrar a adorar otra vez a Dagón allí, dice. ¿Por qué, hermanos? ¿Quién quiere adorar a un Dios que fue sometido por otro Dios más poderoso? Nadie. ¿Qué hicieron los filisteos? Los rechazaron. Entonces, hermanos, vemos las relaciones de los dioses que ellos pensaron que podían confinarlos. Muchas veces nosotros confinamos a Dios allá en su trono, lejos. No. Dios está en todos lados, por eso dice, porque que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, hermanos, cuando decimos venga tu reino, no es que de repente va a venir el reino de Dios, no, que more el Espíritu de Dios en nosotros. Eso es lo que está diciendo, que exista tu reino en mí, que tú seas mi Señor. Eso es lo que está diciendo. Entonces, hermanos, no estamos deseando algo que está distante, estamos realmente viviendo algo en el presente. ¿Por qué? Porque Él es atemporal, por lo consecuente está en todas partes. No está confinado en un espacio y tiempo, no está confinado en una casa, no está confinado en el templo, no está confinado en habitaciones. No está confinado en templos hechos por manos, dice su palabra. Él no está limitado en un lugar. Entonces, hermanos, Él no está limitado en construcciones y objetos. Él está disponible para ¿quiénes? Para todos los verdaderos adoradores. Hermanos, hemos experimentado el tener que salir de un edificio. Pero espero que esa experiencia ha dado certeza de salvación y de fe y decirle, amén. Yo no estaba confinado en un edificio. ¿Por qué? Porque tú estás en todos lados y en donde nosotros estemos y donde nos congreguemos está tu presencia. Porque tú eres un Dios que eres espiritual, eres espíritu. Es una verdad, es una alegría. Y no solo es una alegría, hermanos, sino es un consuelo. Eso da consuelo. ¿Por qué? Porque no hemos sido decepcionados por el Dios eterno que ya lo sabía. E incluso en su plan soberano Él ya lo había determinado. Porque todo está en base a su conocimiento y a su control y a su presencia. Entonces, hermanos, vemos que las escrituras a veces nos hablan en ciertos lenguajes que aparecen, pero es simplemente para que nosotros podamos entender cómo es Dios. Entonces quiero que vayas a Génesis, porque tú me puedes decir, Josué, pero por momentos la palabra de Dios habla que Él se acerca, que Él se aleja. ¿Cómo así? No, es un lenguaje figurado para que nosotros comprendamos. Génesis 11, versículo 5. Génesis 11, versículo 5. Entonces, hermanos, ahí que descendió, ¿qué está diciendo?
¿Qué quiere decir eso? Es simplemente para que tengamos una perspectiva humana. Dios prestó mayor atención. ¿Qué significa? ¿Se le había pasado? No. Él ya había visto. Había visto incluso las intenciones de los hombres y dijo, vamos a ver, vamos a prestarle atención a esto. Eso es lo que está diciendo. Entonces, hermanos, solo porque Dios actúa de forma única en un lugar a la vez, no es razón especial para decir que Dios está confinado en una parte. Entonces tú me puedes decir, ¿y dónde habita Dios? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando está en lugares y habla en ciertos lugares donde es la habitación de Dios? Por ejemplo, Dios dice que habita en los creyentes. ¿Está solo en los creyentes? Vamos a ver 1 Corintios 3, versículo 16. 1 Corintios 3, 16. Entonces, hermanos, ¿está diciendo que simplemente habita ahí? No. Solo te está diciendo que Él tiene una relación especial ¿con quién? Con los redimidos, con los salvos. Él está hablando de su presencia relacional ¿de qué? De salvación. Y tiene una relación espiritual específica, una gracia específica con los que Él ha redimido. Entonces, la imagen de Dios es esencia. Está presente en cada uno de nosotros, pero tiene una relación única. Ahí está la diferencia. Tiene una relación única. ¿Con quién? Contigo y conmigo. Con todos los que han sido elegidos, hermanos. Dios tiene una relación única con los elegidos. Por eso habla que Él mora en los creyentes. Él mora en los elegidos. Quiero que vayas a Éxodo y que leas el capítulo 25, versículo 22. Éxodo 25 y leamos el 22. ¿Ya vieron por qué los filisteos pensaron que Dios vivía en el arca? Porque les había dicho que Él donde iba a vivir, ahí donde estaban los ángeles, en esos dos querubines iba a estar su presencia. Eso es lo que está diciendo. Pero hermanos, eso era una forma simbólica. Igual, hermanos, Dios dice que está en su iglesia, pero no quiere decir que está confinado a una pared, confinado a un lugar. Él está hablando simbólicamente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos adorar de manera verdadera. Y vean, Esteban está predicando y hace ese argumento. Y quiero que tú vayas a Hechos 7 y empecemos a leer el 46 y 47. Hechos 7, 46 y 47. Muy bien, hermanos. Realmente estamos viendo ahí Salomón que edificó el templo, donde iba a habitar Dios, pero era algo simbólico. ¿Por qué? ¿Dónde está realmente la casa de Dios? Está en los cielos, otra vez, está allá arriba, está en todos lados. Eso es lo que está diciendo. En la tierra, al estrado de mis pies, casa me edificaréis. Esa es la gran pregunta. ¿Y es retórica? No. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. No está confinado en algún lugar. No hay una casa de Dios. No existe. Él es eterno. Dice que incluso todo está bajo ¿qué? Sus pies. Y eso es soberanía. Eso es omnisciencia. Él está en todos lados y está en todas partes, hermanos. El cual debemos de entender, no hizo, versículo 50, no hizo mi mano todas estas cosas. Entonces, hermanos, este es el principio. Dios no está confinado a nada.
Dios no está confinado a un momento, Dios no está confinado a una circunstancia, Dios no está confinado a nada porque Él es eterno, Él está en todos lados, hermanos. Quiero que tú vayas a 1 Corintios y que recuerdes algo, que esto es un simbolismo, pero este simbolismo que nosotros hacemos en este acto es ¿para qué? Para adorar a Dios, para exaltar a Dios, para llevarnos a una adoración. Eso es. Porque nosotros, ¿qué hacemos, hermanos? En Corintios, capítulo 11 estoy hablando, del versículo 24. Leamos el capítulo 11, versículo 24. Hermanos, esto es simbolismo. Esto no es literal. Esto es simplemente una comunión. Cuando nosotros vamos a la mesa del Señor, que es un simbolismo y un recordatorio de lo que Él hizo en la cruz. Donde sí, el catolicismo sí lo confina y se llama transustanciación. Dice que Dios, en ese momento, cuando están comiendo la hostia, el vino, ahí está el cuerpo de Cristo de manera natural, de manera verdadera. Lo confinan a ese pan. Y el vino que toma confina en la sangre de Dios en ese momento. Entonces, hermanos, ese es el significado de la transustanciación y es falso. ¿Por qué? Porque Dios no puede convertirse en nada hecho de lo que Él ha sido creado. Entonces, hermanos, esto solo es un simbolismo ¿a qué? A que nosotros le adoremos. Nosotros nos reunimos en un momento, en una ocasión, pero eso es realmente un simbolismo de algo que tú tuviste que hacer toda la semana. Y en ese momento nosotros disfrutamos, en ese momento para la adoración de nuestro Dios, para la exaltación de nuestro Dios. No lo leeremos, solo lo mencionaré, hermanos. En Apocalipsis 4 y capítulo 5 usted ve la adoración celestial en ese momento donde todos están adorando y hay un trono y Él está sentado al trono, Él está reinando, pero simplemente es una representación como Él reina en el trono de Jerusalén y donde está reinando nuestro Señor. Tiene todo el conocimiento y es omnipresente, hermanos. Entonces debemos entender este principio cuando nosotros adoramos a Dios. Debemos de comprender y no debemos de confinarlo a un día, a un momento, a una hora. Y eso te hace un verdadero adorador. Ese es el verdadero adorador que Dios busca. Porque Dios busca a los verdaderos adoradores según a qué, a Él. Y que le conozcan que Él es que, hermanos, según al capítulo 4 donde estamos entendiendo, Dios es espíritu. Eso es lo que está diciendo. Yo soy espíritu. Y quiero que empiecen a conocer este principio. Yo soy espíritu. No se equivoquen. No me adoren en una forma, en un estilo, no autoestilicen, sino esta es la esencia, esta es la verdad. Entonces, incluso Dios puede estar en todos lados. Y tú me puedes decir, y Él puede estar frente a la maldad, puede estar incluso frente a cuando estén cometiendo un pecado, aún siendo santo. Sí, porque Él está examinando el corazón del pecador. Y está examinando para sus actos de justicia y de juicio santo, hermanos. Y esto realmente es conforme como está también en donde, hermanos, en el infierno. ¿Dios está en el infierno? Sí, pero ¿cómo está? Juzgando. E incluso, hermanos, no te olvides, hermanos, simplemente en ese Dios humanado, ¿sí? Vino al mundo, ¿no? Estuvo en el mundo, que el mundo que está condenado, tiene pecado. Entonces, ¿cómo pudo relacionarse con nosotros? De manera perfecta. De manera incluso debemos recordar que Él vino al mundo y caminó en el mundo y vio el pecado y fue amigo incluso de ¿quiénes? De los pecadores. Pero nunca tuvo pecado, nunca tuvo esa relación de pecado, por lo cual, ¿qué estamos entendiendo? Dios está en todos lados e incluso no se puede corromper y no se va a corromper.
Y en el lado donde está enfrente al pecado, ¿qué está haciendo? Juzgando. Como una analogía, ¿no? La luz. La luz está en todos lados cuando sale el sol. Así como la luz está en las plantas que nos dan alimento, que nos dan la fruta, que nos dan las verduras, e incluso esa luz que alimenta a esas plantas en su fotosíntesis para que produzca esos alimentos, así también está en la basura, así también está en el excremento. Pero la luz se contamina, no, jamás. La luz no se contamina. Ilumina, pero jamás se contamina, porque si se contaminara con el basurero, con los excrementos, contaminará todo. Y es Dios. Así es su espíritu. Él está en todos lados, pero jamás se contamina, como estuvo Cristo entre nosotros. Caminó entre nosotros. Caminó y fue amigo de pecadores. Vino al mundo caído, al mundo del pecado, y el cual nunca se corrompió. Ese es un buen entendimiento de quién es Dios, para que nosotros podamos realmente adorar en espíritu y para que nosotros podamos tener esa sabiduría perfecta para la adoración perfecta y podamos estar en la fórmula que Él dejó. Él demanda esa adoración, Él exige esa adoración, el cual nosotros, a través de este conocimiento de la verdadera adoración, podamos ser verdaderos adoradores. Oremos. Señor, damos gracias, Padre, por esas verdades que hoy estamos estudiando. Que podamos, Señor, ir perfeccionando cada día más conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, ir siendo regenerados en tu justicia y en tu santidad. Permítenos, Señor, ser conscientes de esa realidad. Tú estás en todos lados y lo sabes todo, Señor, para que nosotros podamos ser verdaderos adoradores y adorarte todos los días de nuestras vidas, para al reunirnos en un día domingo podamos adorarte de manera perfecta, de manera real, Señor. Lo suplicamos. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.